El origen de una herida que nunca cerró asterisco asterisco. Durante décadas, el nombre de Eduardo Yáñez ha sido sinónimo de fuerza, carácter y una intensidad arrolladora en la pantalla. Para el público, él era el hombre que no se quebraba, el galán de mirada dura y voz firme, el protagonista capaz de sostener cualquier historia con solo aparecer en escena. Sin embargo, detrás de esa imagen impenetrable, se escondía una vida marcada por la enfermedad, el abandono, los amores rotos y un dolor que nunca encontró reposo. Esta no es la historia del actor que todos creyeron conocer. Es la historia del niño que aprendió demasiado pronto que el amor podía desaparecer sin aviso. Es la historia del hombre que luchó contra su propio cuerpo cuando éste comenzó a fallarle. Y es, sobre todo, la historia de una soledad que lo acompañó incluso en los momentos de mayor éxito. Una infancia marcada por la ausencia. Eduardo Yáñez no nació rodeado de privilegios ni de estabilidad emocional. Desde muy pequeño, la vida le enseñó su primera lección cruel: el abandono. La ausencia de su padre no fue solo un vacío físico, sino una herida emocional que condicionó cada etapa de su desarrollo. Creció con preguntas sin respuesta, con silencios incómodos y con una sensación persistente de no ser suficiente para que alguien se quedara. Mientras otros niños construían recuerdos felices, Eduardo aprendía a endurecer el corazón. La falta de una figura paterna no solo dejó un hueco en su hogar, sino también en su identidad. Desde joven desarrolló un carácter fuerte, a veces explosivo, como mecanismo de defensa. No era rebeldía gratuita, era dolor acumulado, era miedo a volver a ser abandonado. Su madre se convirtió en su único pilar, pero incluso ese vínculo estuvo marcado por la fragilidad. Ella hizo lo que pudo, pero la vida no siempre concede segundas oportunidades. El joven Eduardo entendió pronto que debía depender solo de sí mismo, y esa idea se volvió una constante que lo acompañaría durante toda su vida adulta. El sueño de escapar. Y el precio del éxito. La actuación apareció como una vía de escape. El escenario y la cámara le ofrecieron algo que la vida real le había negado. Control. En cada personaje podía ser otro. Alguien más fuerte, más amado, más seguro. Y, paradójicamente, cuanto más éxito tenía en la ficción, más se alejaba de la paz en su vida personal. El ascenso de Eduardo Yáñez en la industria no fue sencillo. Trabajó incansablemente, aceptó papeles exigentes y se forzó a mantener una imagen de dureza que terminó convirtiéndose en una prisión. El público aplaudía su intensidad, pero pocos se preguntaban cuánto le costaba sostenerla. El éxito llegó, sí, pero vino acompañado de una presión constante. No fallar, no mostrar debilidad, no decepcionar. Cada proyecto era una batalla, cada set de grabación una prueba más de resistencia emocional. Y mientras su carrera crecía, su mundo interior comenzaba a resquebrajarse. El amor como refugio y como herida. En el amor, Eduardo buscó inconscientemente lo que nunca tuvo: estabilidad, lealtad, permanencia. Sin embargo, sus relaciones sentimentales terminaron convirtiéndose en nuevos escenarios de dolor. Amar le resultaba tan necesario como aterrador. Las rupturas no fueron simples separaciones, fueron golpes directos a sus miedos más profundos. Cada relación fallida reforzaba la idea de que, tarde o temprano, todos se iban. Y esa convicción lo volvía más desconfiado, más rígido, menos dispuesto a entregarse por completo. Detrás de las sonrisas públicas y de las apariciones en alfombras rojas, Eduardo cargaba con decepciones silenciosas. Amores que prometían salvarlo y que terminaron por hundirlo un poco más. Promesas rotas, discusiones intensas, despedidas que nunca sanaron del todo. Cuando el cuerpo empieza a barbar. Pero si el dolor emocional lo acompañó desde joven, la enfermedad fue el golpe que lo obligó a detenerse. El cuerpo de Eduardo comenzó a enviar señales claras de que algo no estaba bien. Problemas de salud, crisis físicas y un desgaste evidente pusieron en jaque al hombre que siempre se creyó invencible. Para alguien acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, aceptar la fragilidad física fue devastador. La enfermedad no solo afectó su rutina profesional, sino también su autoestima. Por primera vez, Eduardo tuvo que enfrentar una realidad ineludible. No podía huir de sí mismo. Las noches de insomnio se multiplicaron. El miedo al futuro, al deterioro, a la pérdida de la carrera que tanto le había costado construir, se convirtió en una sombra constante. Y en medio de ese proceso, la soledad se hizo más pesada que nunca. El silencio detrás del escándalo. A lo largo de los años, Eduardo Yáñez fue protagonista de titulares polémicos. Su temperamento, sus reacciones impulsivas y sus conflictos públicos fueron juzgados sin compasión. Pero lo que pocos comprendieron
es que detrás de cada estallido había un hombre agotado, herido y profundamente vulnerable. El juicio mediático no hizo más que profundizar su aislamiento. Cada crítica reforzaba la sensación de estar solo contra el mundo. Cada escándalo se convertía en una nueva cicatriz. Y aún así, Eduardo seguía adelante, porque detenerse significaba enfrentar todo aquello que había intentado ignorar durante décadas. El cuerpo se quiebra, el alma se agota. Si la infancia de Eduardo Yáñez estuvo marcada por el abandono y su adultez temprana por la lucha constante, esta etapa de su vida fue, sin duda, el punto de inflexión más cruel. Aquí, ya no se trataba solo de heridas emocionales ni de amores que no sobrevivieron al paso del tiempo. El enemigo ahora vivía dentro de su propio cuerpo, y esta vez no podía ignorarlo. Durante años, Eduardo se acostumbró a vivir al límite. Jornadas interminables de grabación, presión mediática, exigencias físicas extremas y un carácter que nunca conoció el descanso. Dormir poco, comer mal, callar el dolor. Ese fue su método para sobrevivir. Pero el cuerpo, tarde o temprano, siempre pasa factura. Las primeras señales que nadie quiso ver al principio fueron síntomas leves, cansancio constante, dolores inexplicables, cambios bruscos de ánimo. Eduardo los atribuyó al estrés, al ritmo de trabajo, a la edad. Como muchos hombres formados en la cultura de la fortaleza obligatoria, se negó a aceptar que algo grave estuviera ocurriendo. Seguía trabajando, sonriendo frente a las cámaras, cumpliendo compromisos. Pero fuera del set, la realidad era otra. Había días en los que levantarse de la cama se volvía una batalla. No era solo fatiga física, era una sensación profunda de agotamiento vital, como si algo dentro de él se estuviera apagando lentamente. Los médicos comenzaron a aparecer en su vida con más frecuencia. Consultas, exámenes, diagnósticos que no siempre eran claros. Cada visita traía más preguntas que respuestas. Y lo peor no era el dolor físico, sino el miedo silencioso a perder el control de su propio cuerpo. El impacto psicológico de la enfermedad. La enfermedad no solo debilitó su salud, sino que atacó directamente su identidad. Eduardo Yáñez había construido toda su vida alrededor de la idea de fortaleza. El hombre fuerte, el actor intenso, el personaje que nunca se rendía. ¿Quién era ahora, cuando su cuerpo ya no respondía como antes? La ansiedad comenzó a instalarse de forma permanente. Noches sin dormir, pensamientos obsesivos, una sensación constante de amenaza. Cada dolor se interpretaba como una señal de algo peor. Cada silencio médico se convertía en una sentencia imaginaria. En esos momentos, Eduardo se enfrentó a una verdad devastadora. Había pasado la vida entera huyendo del abandono, pero ahora se sentía abandonado por su propio cuerpo. La traición era absoluta. El amor no resistió la tormenta. Mientras su salud se deterioraba, sus relaciones sentimentales también entraban en crisis. La enfermedad no une a todos. En muchos casos, expone las grietas que siempre estuvieron allí. Las discusiones se volvieron más frecuentes, la paciencia más corta, la comprensión más escasa. Eduardo, atrapado en su propio dolor, se volvió más irritable, más distante. No sabía cómo pedir ayuda sin sentirse débil. No sabía cómo explicar lo que le estaba pasando sin sentirse vulnerable. Y esa incapacidad de comunicar el sufrimiento terminó alejando a quienes estaban a su lado. Las rupturas no fueron discretas ni fáciles. Fueron procesos dolorosos, cargados de reproches, silencios largos y despedidas amargas. Cada relación que terminaba reforzaba la idea de que no estaba hecho para la estabilidad emocional. El amor, que alguna vez fue su refugio, se convirtió en otro recordatorio de su soledad. La presión mediática y el juicio público. Como si el dolor físico y emocional no fueran suficientes, Eduardo también tuvo que enfrentar el juicio implacable de la opinión pública. Sus reacciones impulsivas, sus estallidos de carácter y sus conflictos se transformaron en titulares sensacionalistas. Pocos se detuvieron a preguntarse qué había detrás de esas conductas. La enfermedad, el cansancio extremo, la angustia acumulada durante años no eran noticia. Lo que vendía era la polémica, el escándalo, la imagen del hombre problemático. Cada titular era un golpe más. Cada crítica, una confirmación de sus peores temores. Que nadie veía su dolor real, que nadie estaba dispuesto a entenderlo. La incomprensión mediática profundizó su aislamiento y alimentó una espiral peligrosa de enojo y frustración. Momentos de oscuridad absoluta. Hubo instantes en los que Eduardo tocó fondo, días en los que la idea de seguir adelante parecía insoportable. No se trataba de falta de éxito ni de reconocimiento, lo tenía todo en apariencia, pero por dentro, el vacío era inmenso. El silencio de su hogar se volvió ensordecedor. La soledad, que había aprendido a tolerar desde niño, ahora pesaba más que nunca. En esos momentos,
El pasado regresaba con fuerza. El abandono, las pérdidas, los amores fallidos, las oportunidades emocionales desperdiciadas. La enfermedad actuó como un espejo cruel, obligándolo a enfrentarse con todo aquello que había evitado durante décadas. No había escapatoria posible. Resistir, aunque duela. Y sin embargo, incluso en medio de esa oscuridad, Eduardo no se rindió. Continuó trabajando cuando pudo, aceptó ayuda médica, intentó reconstruirse una y otra vez. No por valentía heroica, sino por pura necesidad de sobrevivir. Esta etapa de su vida no fue una victoria, sino una resistencia constante. Cada día era un esfuerzo consciente por no dejarse caer. Cada pequeño avance se sentía como una batalla ganada contra un enemigo invisible. Pero el precio fue alto. La enfermedad dejó marcas profundas, no solo en su cuerpo, sino también en su manera de ver la vida, el amor y a sí mismo. El preludio de una confesión inevitable. Todo lo vivido en este periodo preparó el terreno para lo que vendría después. Las confesiones, los silencios rotos, las verdades incómodas que Eduardo ya no podía seguir ocultando. La enfermedad no solo lo debilitó, también lo obligó a mirar su vida con una honestidad brutal. Nada volvería a ser igual después de este punto. Y lo más doloroso es que lo peor aún estaba por venir. La soledad absoluta y el estallido final asterisco asterisco. A estas alturas de su vida, Eduardo Yáñez ya no luchaba solo contra la enfermedad, ni contra los fantasmas del pasado. Ahora, enfrentaba algo aún más devastador. La soledad total. No la soledad romántica de los artistas incomprendidos, sino una soledad real, cruda, cotidiana, en la que el teléfono deja de sonar y el silencio se convierte en un peso insoportable. Durante años, Eduardo había aprendido a convivir con la ausencia, pero nunca antes esa ausencia había sido tan profunda. Las relaciones se habían ido diluyendo, los círculos de confianza se estrecharon hasta casi desaparecer, y el hombre que alguna vez estuvo rodeado de cámaras, aplausos y atención constante, comenzó a sentirse invisible. El aislamiento que nadie notó. Desde afuera, su vida seguía pareciendo activa. Seguía siendo reconocido en la calle, invitado a eventos, mencionado en medios. Pero todo eso era superficial. Al regresar a casa, no había nadie esperándolo. No había conversaciones sinceras, ni abrazos reparadores, ni un espacio seguro donde derrumbarse sin ser juzgado. Eduardo comenzó a aislarse de forma consciente. Rechazaba invitaciones, evitaba llamadas, se refugiaba en una rutina cada vez más cerrada. No era desprecio por los demás, era cansancio. Cansancio de explicar, de justificarse, de fingir que estaba bien. El aislamiento se volvió su escudo. Pero como todo escudo mal construido, terminó atrapándolo por dentro. La ira como último lenguaje. Cuando el dolor no encuentra palabras, se transforma en ira. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Eduardo empezó a reaccionar con una intensidad que incluso él mismo no siempre comprendía. Pequeños conflictos se convertían en explosiones. Comentarios mínimos detonaban discusiones desproporcionadas. No era violencia gratuita. Era frustración acumulada durante toda una vida. Era el niño abandonado, el adulto enfermo, el amante decepcionado y el hombre cansado de sostener una imagen que ya no podía mantener. Cada estallido era seguido por el arrepentimiento. Cada conflicto dejaba una estela de culpa, pero el daño ya estaba hecho. Personas se alejaban, puertas se cerraban, puentes se rompían sin posibilidad de reconstrucción inmediata. El peso de la incomprensión. La sociedad no suele ser compasiva con quienes se quiebran públicamente. Eduardo lo aprendió de la forma más dura. Sus reacciones se analizaron fuera de contexto, reducidas a titulares, caricaturizadas como simples problemas de carácter. Pocos se preguntaron qué había detrás de ese comportamiento. Pocos se interesaron por el dolor emocional, por la enfermedad, por la historia de abandono que lo perseguía desde la infancia. La narrativa era más sencilla si se le etiquetaba como conflictivo. Esta incomprensión agravó su aislamiento. Eduardo dejó de sentirse escuchado incluso cuando hablaba. Dejó de confiar en que alguien pudiera entenderlo sin juzgarlo. Y en ese vacío, la soledad se volvió absoluta. La caída emocional. Hubo un punto en el que todo se volvió demasiado pesado. La enfermedad seguía presente, las relaciones estaban rotas y la presión emocional se acumulaba sin salida. Eduardo comenzó a cuestionarse todo: su carrera, sus decisiones, su manera de amar, incluso su razón para seguir adelante. Las noches se hicieron más largas. El insomnio se mezclaba con pensamientos obsesivos, recuerdos del pasado y un sentimiento constante de fracaso personal. No profesional, en eso había triunfado, sino humano. Sentía que había llegado lejos en la carrera equivocada, pagando un precio demasiado alto por cada logro. Y por primera vez esa reflexión no fue pasajera. Se quedó con él, día tras día.
Confesiones que duelen. Fue en este contexto que Eduardo empezó a hablar. No en grandes entrevistas planificadas, sino en momentos espontáneos, a veces incómodos, donde dejó escapar verdades que había guardado durante años. Habló del dolor, del cansancio, del miedo a envejecer solo, de la sensación de haber fallado en lo más básico, construir una vida emocional estable. Estas confesiones no siempre fueron bien recibidas. Algunos las interpretaron como debilidad, otros como exageración. Pero para Eduardo no había otra opción. Callar se había vuelto imposible. Hablar era una forma de sobrevivir, aunque eso implicara mostrarse vulnerable ante un mundo poco dispuesto a la empatía. El hombre detrás del personaje. En esta etapa, la distancia entre el personaje público y el hombre real se hizo insostenible. Eduardo ya no podía, ni quería, seguir interpretando al fuerte, al invencible, al que siempre tiene la última palabra. Lo que quedaba era un ser humano exhausto, con heridas abiertas, buscando sentido en medio del caos. Un hombre que, después de haberlo tenido casi todo, se enfrentaba a la posibilidad de quedarse con muy poco, y aún así seguía de pie, el espejo del pasado y la verdad que duele, asterisco, asterisco. Después del estallido, después del silencio absoluto, llega un momento inevitable: mirarse al espejo sin disfraces. Para Eduardo Yáñez, ese momento no fue repentino ni liberador. Fue lento, incómodo y profundamente doloroso, porque revisar la propia vida cuando ya no quedan excusas es uno de los actos más difíciles que puede enfrentar un ser humano. Aislado, con la salud quebrada y el corazón cansado, Eduardo comenzó a repasar su historia con una lucidez que nunca antes se había permitido. Ya no desde la rabia, sino desde una tristeza más serena, más honesta. Y lo que encontró no fue solo culpa ajena, sino también errores propios que durante años se negó a reconocer. Reconocer las propias sombras, aceptar que el dolor no siempre viene de afuera, fue un golpe duro. Durante mucho tiempo, Eduardo había atribuido sus fracasos emocionales al abandono, a las traiciones, a la incomprensión del entorno. Y aunque nada de eso era mentira, tampoco era toda la verdad. Había reaccionado con dureza cuando necesitaba ternura. Había levantado muros donde otros intentaban tender puentes. Había confundido fortaleza con agresividad, silencio con control, soledad con independencia. Reconocerlo no lo hacía sentir mejor, pero sí más real. Por primera vez, Eduardo se permitió admitir que había herido a personas que lo amaban. Que su carácter, forjado en el dolor, también había sido una fuente de sufrimiento para quienes estuvieron cerca. Y esa conciencia pesó más que cualquier titular negativo. El intento de reconciliación. En esta etapa surgió un impulso distinto, el deseo de reparar, aunque fuera tarde. Eduardo comenzó a acercarse, con cautela, a personas del pasado. No siempre para pedir perdón explícito, sino para cerrar ciclos que habían quedado abiertos durante años. Algunos encuentros fueron fríos, otros imposibles. No todos estaban dispuestos a volver a escuchar, y Eduardo entendió que la reconciliación no es un derecho, sino una posibilidad que depende de la voluntad de ambas partes. Aún así, el simple intento le permitió respirar un poco mejor. No borró el pasado, pero le dio una sensación mínima de coherencia interna. Dejar de huir, aunque doliera, era una forma de avanzar, la carrera vista desde otro lugar. Con la misma honestidad, Eduardo revisó su relación con el éxito. Durante décadas, su carrera había sido el eje de su identidad. Actuar no era solo un trabajo, era una forma de validarse, de sentirse necesario, de llenar vacíos antiguos. Ahora, con la salud frágil y la energía limitada, se preguntó si ese sacrificio había valido el precio. La respuesta no fue simple. El éxito le dio reconocimiento, estabilidad económica, admiración pública, pero también le robó tiempo, calma y, en muchos momentos, la posibilidad de construir vínculos sanos. No se arrepintió de haber actuado. Se arrepintió de haberlo puesto por encima de todo lo demás. La soledad asumida. A diferencia de etapas anteriores, esta soledad no fue negada ni combatida con furia. Eduardo empezó a aceptarla como parte de su realidad. No con resignación absoluta, sino con una especie de comprensión amarga. Algunas ausencias ya no se llenan. Aprendió a convivir con el silencio de otra manera. A escucharlo. A no huir de él. En ese silencio surgieron reflexiones que antes quedaban sepultadas bajo el ruido del trabajo y los conflictos. No era felicidad, pero tampoco desesperación. Era una calma triste, frágil, que le permitía seguir adelante sin estallar. La verdad sobre el amor. Uno de los descubrimientos más dolorosos fue aceptar que el amor no siempre salva. Eduardo había esperado durante años que una relación lo rescatara de sus heridas, que alguien compensara lo que la vida le había negado. Entendió, tarde pero con claridad, que esa expectativa era injusta.
Ninguna persona puede cargar con el peso de una historia rota. Ningún amor sobrevive cuando se le exige curar lo que uno mismo no enfrenta. Esta verdad no llegó como alivio, sino como una despedida definitiva de una ilusión que lo había acompañado toda la vida. Envejecer con cicatrices. La vejez, para Eduardo, no llegó con sabiduría automática ni con serenidad plena. Llegó con cicatrices visibles e invisibles. Con el cuerpo cansado, con recuerdos que no siempre quiere revivir, con la conciencia de que muchas oportunidades ya no volverán. Pero también llegó con algo nuevo, la posibilidad de vivir sin máscaras, de no demostrar nada, de no cumplir expectativas ajenas, de simplemente existir aunque duela. En este punto, Eduardo dejó de luchar contra la imagen que otros tenían de él. Ya no necesitaba ser comprendido por todos. Le bastaba con no mentirse a sí mismo. Es una pausa, un momento de introspección antes del último tramo del camino. Eduardo Yáñez no salió victorioso de sus batallas internas, pero tampoco fue derrotado del todo. Sigue de pie, con menos certezas y más cicatrices, pero con una verdad que ya no puede ignorar. La vida no se mide solo por el éxito ni por el dolor sufrido, sino por la honestidad con la que uno se enfrenta a ambos, el balance final. Lo que queda cuando todo se apaga, al final del camino, cuando el ruido se disipa y los aplausos ya no importan, solo queda una pregunta esencial. ¿Qué permanece? Para Eduardo Yáñez, esa pregunta no llegó envuelta en solemnidad ni en grandes discursos. Llegó en silencio, en los días lentos, en la conciencia clara de que el tiempo ya no concede prórrogas. La vida no le ofreció un cierre perfecto. No hubo redención absoluta ni consuelo pleno. Hubo, en cambio, un balance honesto, crudo, inevitable, la herencia invisible. Eduardo comprendió que su legado no se mediría únicamente por premios, personajes memorables o cifras de audiencia. Esas son huellas visibles, pero efímeras. La herencia verdadera, la más difícil de aceptar, era la emocional, las marcas que dejó en quienes lo rodearon y las que el mundo dejó en él. Para algunos fue un actor intenso, inolvidable. Para otros, un hombre difícil, impredecible. Ambas versiones convivieron sin reconciliarse del todo, y Eduardo aceptó que no podía controlar la memoria ajena, solo la honestidad de su propia historia. La fama, como compañía engañosa. Durante años creyó que la fama era un escudo contra la soledad. Descubrió, demasiado tarde, que también podía ser su amplificador. Cuando todo va bien, la fama acompaña. Cuando el dolor aparece, se vuelve distante, selectiva, fría. En los momentos más duros no fueron los reflectores los que estuvieron presentes, sino el silencio. Y ese silencio le enseñó una lección definitiva. La visibilidad pública no garantiza compañía real. La aceptación del límite. Uno de los aprendizajes más difíciles fue aceptar el límite. Límite del cuerpo, de la energía, de las oportunidades. Eduardo dejó de prometerse futuros grandiosos y empezó a valorar los días posibles. No como derrota, sino como realismo. Aceptar el límite no fue rendirse. Fue dejar de pelear contra lo inevitable para conservar lo esencial. La dignidad de seguir adelante sin negarse a sí mismo. ¿La paz incompleta? ¿Encontró paz? No en el sentido romántico. No hubo una felicidad redonda ni una calma permanente. Hubo momentos de tregua, espacios breves donde el pasado no gritaba y el futuro no amenazaba. Esa paz incompleta fue suficiente. No para borrar el dolor, sino para convivir con él sin estallar, para respirar. Lo que no se pudo cambiar. Eduardo también aceptó lo irreparable. Las palabras no dichas, los gestos tardíos, los vínculos que ya no regresarían. Entendió que insistir en corregir el pasado solo prolongaba el castigo. Aprendió a decir adiós a lo que no fue. Y ese adiós, aunque silencioso, fue uno de los actos más valientes de su vida. La verdad final, si algo define el final de esta historia, no es el triunfo ni la tragedia, sino la verdad. La verdad de una vida vivida con intensidad, a veces sin cuidado, a menudo sin descanso. La verdad de un hombre que amó con miedo, trabajó con furia y sufrió en silencio. Eduardo Yáñez no fue un héroe ni una víctima absoluta, fue humano, profundamente humano. Y quizás ahí radica su verdadera huella, en recordarnos que el éxito no inmuniza contra el dolor, que la fortaleza también se quiebra, y que la honestidad, aunque llegue tarde, sigue siendo necesaria. Cuando todo se apaga, lo que queda no es la imagen pública, sino la historia completa, con luces, con sombras, con cicatrices. Y esa historia, por dura que sea, merece ser contada.